tal? Muchas gracias, sobre todo dar las gracias a nuestro nuevo invitado, José Alba, productor de películas como Sevillana de Brooklyn, Guernica, El universo de Oliver. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantado de estar charlando contigo. Ok, lo primero que quiero saber es cuáles son tus referentes y qué película te marcó para decidir dedicarte al cine. Ah, mis referentes. Mis referentes son muchos y variados, pero las películas que me marcaron para dedicarme al cine, pues son todas las pelis de los 80, sin duda, que veía en el cine con mi abuelo, pues yo qué sé, las que más me pillaron en mi edad, El Retorno del Jedi, ET sobre todo, no sé, Regreso al Futuro, todas estas. Pero si yo tengo una peli de referencia, es Aliens de James Cameron, la segunda. Ok, ¿y cómo fueron tus principios? Mis principios, yo empecé queriendo, cuando vamos, me decidí un poco que quería hacer cine de manera profesional, fue un poco antes de empezar a estudiar la carrera. Eh, y ya estudié económicas pensando que quería ser productor. Y mis primeros contactos así bueno, siempre he tenido mucha relación con el cine por eso, porque mi abuelo trabajaba en un cine, mi tío trabajaba en otro cine, tenía otro tío que también se dedicaba a la comercialización en videoclubs y tal, y siempre he tenido mucha relación con el cine de todo tipo. He visto películas en VHS desde que salió el VHS, pues miles de pelis. Otra peli de referencia, por ejemplo, de aquella época es Terminator, que fue también un boom en vídeo. Eh, y bueno, desde siempre me gustó mucho, me decidí un poco antes de la carrera a dedicarme profesionalmente a eso y luego cuando yo hice la mili, aquella mili obligatoria que había, pero como objetor de conciencia, y ahí decidí proponerle al rectorado de la Universidad de Málaga. Yo trabajaba en el vicerrectorado de Cultura. Quiero decir, trabajaba entre comillas, trabajaba gratis para el gobierno cuando había que hacerlo. Y ahí decidí proponerles que montáramos un cineclub, que montamos en la universidad con mucho éxito. Yo estuve un año y luego el cineclub creo que siguió 4 o 5 años más y en el Ejido, en Málaga. Y ese fue un poco el primer, así como contacto profesional que yo entiendo que tuve primero con la exhibición y distribución. Y luego ya estudié mi carrera económica, estudié un máster en gestión audiovisual de la Comunidad Europea, en Ronda, y a ¿Ronda? partir Ok. de ahí ya empecé, sí. A partir de ahí ya, de ahí del máster directamente empecé a trabajar en una productora con Antonio Saura y hasta ahora. Ok, ¿y por qué razón decidiste montar tu productora Pecado Film? Pues mira, pues cosas estas que pasan de la vida. Primero estuve trabajando con Antonio un año, un par de años, luego me invitaron a que fuera socio de otra productora que se llamaba Irocofilm y ahí estuve otros 6 o 7 años. Y cuando nos pilló la crisis del 2007, 2008, la productora tuvo que cerrar y tocaba reciclarse o seguir para adelante. Y entonces, pues decidí seguir para adelante, monté una nueva productora y con esta nueva productora que en su día bueno, es productora y distribuidora, aunque en su día empecé intentando o adentrándome un poco en el mundo de la distribución, pero enseguida lo dejé porque realmente lo que me gustaba hacer era producir. Y bueno, pasamos unos años bastante malos, desde el 2000, pues eso, 2008 hasta el 2011-12, fue bastante complicado, pero la verdad es que luego ha ido todo siempre hacia arriba, o sea que muy bien, muy contento. ¿Y qué cualidades debe tener un productor? ¿Qué cualidades debe tener un productor? Pues no sabré decirte. Ser un poco masoquista, siempre digo yo. Tienes que ser un poco bastante más, 99% de masoquista, 99% de paciencia y con eso llego 198% y un 2% de pasión por lo que hace. Bueno, y también tiene que ser un poco constante de tengo un Sí, proyecto y súper creer en él. la persistencia y la perseverancia tiene que ser algo innato también porque los proyectos
necesitan mucho tiempo, pasan muchas etapas de, como hay mucha gente, muchas veces decimos que esto del cine es como una noria, ¿no? Un vaivén de emociones también y de etapas de los proyectos que a veces parece que todo va a ir bien, pero luego se cae y hay que seguir insistiendo hasta que las cosas salen. Son procesos de años, entre 5 y 10 años cada peli. Entonces, la paciencia, la perseverancia es muy importante, sí, sin duda. ¿Y cómo es el proceso tuyo de un productor desde que empieza con la idea? Pues mira, resumiéndotelo mucho, porque ya te digo que son procesos de muchos años, cuando tú tienes una idea, la idea te puede venir desde que se te ocurre una historia que quieres contar, a que has leído en el periódico algo de un suceso, o que has leído un libro que te ha gustado, o que hay un personaje que te llama la atención y quieres contar algo sobre él, o que te llega un guión más o menos desarrollado y te gusta y quieres trabajar sobre ese guión. Eh, pues por ahí se empieza, ¿no? Se empieza teniendo una historia, algo que contar. Luego normalmente lo que hacemos es contratar a un guionista. Si no ha venido ya el guión, pues o bien compras los derechos, consigues los derechos de esa historia que te ha gustado, o bien compras ese guión, o bien contratas a un guionista. Y hay un proceso muy largo de escritura de guión que además es un proceso que tiene como diferentes intensidades, ¿no? Primero se escribe una primera versión que siempre tiene con muchas posibilidades, muchas ideas, muchas ilusiones, y a partir de ahí se va puliendo, se va dejando un poco respirar, bueno, se va trabajando un poco el proceso natural, ese de la escritura del guión, maduración de la idea, etcétera, etcétera, y eso pues puede durar, pues entre 1 y 3 años es lo normal, como mínimo. Y a partir de ahí, de que tienes un guión relativamente maduro, pues empiezas a configurar lo que los americanos llaman el packaging, que es hacer un poco un dossier del proyecto que tienes, empezar a tener ideas de casting. Si el proyecto no venía con un director, buscas a un director. Y eso te lleva otro tiempo, pues a lo mejor también 6 años, 6 meses, perdón, un año. Y a partir de que tienes un poco los elementos creativos, que son el guión más o menos terminado, y tu equipo creativo completo, guionista, director y productor, que son las tres, digamos, patas creativas que hacen funcionar el proyecto, eh, empiezas a prefinanciarlo. Lo que hacemos es prevenderlo. Nosotros prevendemos los derechos de la futura película y bueno, ahí vas picando pues a las televisiones, a las plataformas, ahora a las plataformas, antes no, pero ahora sí a las plataformas, a las televisiones, a los distribuidores nacionales, distribuidores internacionales, etcétera, etcétera. Y cuando ya has conseguido eso, que de nuevo te vuelve a llevar 6 meses, un año, como mínimo, entonces tienes posibilidades de aplicar a ayudas públicas, que de nuevo volvemos a otro periodo, son ciclos más o menos. Ahora se está cortando un poco con el ICA y tal, pero son ciclos de entre 6 meses y un año. Aplicas ayudas públicas y más o menos si has conseguido una tele y has conseguido una ayuda y también has conseguido convencer o tienes capacidad para llegar a inversores privados para hacer descuento fiscal y tal, pues más o menos en muy resumida cuenta eso es lo que conforma la financiación de la peli. Eh, y una vez que tienes todos esos contratos, le dices al banco, mire usted, me van a pagar esto el año que viene, el otro, el otro, el otro, y de aquí a 10 años me van a estar pagando este dinero, adelántemelo usted, que con él voy a hacer la película. Entonces pides un préstamo de lo que sea el presupuesto de la película, un presupuesto medio son 2,5 millones de euros aproximadamente, 3 millones, y con ese dinero hacen la película. Y el proceso de hacer la película es lo que es más rápido, porque es muy caro, entonces se hace un poco lo más rápido posible y va desde la preparación que suele tardarse 6 meses más o menos, preproducción unos 2 meses, rodaje otros 2 meses, preproducción quizá un poco más, 3 meses, rodaje otros 2 meses y postproducción pues suelen ser entre 6 y 9 meses más o menos. Entonces al cabo de ese otro año
has acabado la película, la tienes en tu lata o hoy en día en un disco duro y te pones a estrenarla. Entonces, si ya previamente tienes un acuerdo con el distribuidor, lo que se hace es buscar una fecha de estreno, un plan de comercialización, cuándo se va a invertir, cuándo tal. Se puede hacer una estrategia de festivales o no, directamente ir a taquilla, buscas una fecha adecuada y estrenas. Y luego, para que tengas toda la información, pues después del estreno hay un periodo de cierre de la película, amortización, que dura otro año más o menos, hasta que se disuelve la Bueno, compañía. falta una cosa, el agente de venta, Sí, bueno, la gente de agente de venta, lo ventas que te digo, internacionales. claro, la gente de venta es lo que has conseguido a priori para financiar, has conseguido un agente de venta y ese agente de venta te puede vender la película fuera Fuera. o hacerte un paquete con una plataforma o lo que sea. Pero bueno, normalmente entran al principio y la película se empieza a vender fuera incluso antes que se estrene en el país de origen. Normalmente es que las películas españolas, bueno, las ventas son bastante limitadas en la mayoría de las veces, pero bueno, y los estrenos internacionales en cine sobre todo no son frecuentes, pero bueno, las pelis más potentes sí que se estrenan fuera en varios países y tal, incluso se hacen, algunas consiguen que se hagan remakes y demás. Porque, claro, hablando de todo esto, es decir, tan importante es tener las cartas de interés de los actores y tener un actor, un director importante para levantar la película, es decir, para conseguir una preventa. A ver, yo siempre defiendo que para conseguir una preventa lo primero que tienes que tener es un buen guión y Yo, una buena historia. Y lógicamente, para empezar, ese buen guión tiene que estar respaldado por un director adecuado. No te digo que tenga que ser ni bueno ni malo, sino, o sea, ni bueno ni malo, adecuado al proyecto que tú quieres contar, ¿no? Pues si quieres contar, yo qué sé, una peli de terror, pues quizás es mejor un director con una experiencia previa, incluso con algún éxito en terror. Si quieres contar un drama, un poco igual. Si es una película intimista, quiero decir, el equipo creativo tiene que estar adecuado a tal. Y el equipo artístico es verdad que ayuda bastante a vender la película, pero no tanto a priori como el guión y el director. El equipo artístico ayuda más a posteriori, cuando la película, bueno, cuando la película tiene una exposición pública y son ellos, las caras conocidas, los que sí que tienen digamos, que llamar a la gente, ¿no? Ahí sí que tienen un papel mucho más esencial. En la venta de la peli, bueno, si tienes, yo qué sé, si tienes a Javier Bardem que quiere hacer tu película sí o sí, bueno, claro que te ayuda. Pero en general no es un elemento tan determinante, en mi opinión, como tener un buen guión y un director acorde o una directora acorde a esa historia que quieres contar. y has producido a nuevos directores o directoras nobles. Celia Rico, Ujú. Alexis Morante, ¿qué busca a la hora de buscar nuevos talentos? Pues mira, sobre todo gente con la que se pueda trabajar de manera, esto es una tontería normal, ¿sabes? Gente que se pueda, con la que se pueda hablar, que estén abiertas a, mm, a escucharte y yo, por supuesto, nosotros siempre a escucharlos a ellos y que sean flexibles en toda su faceta creativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También que sean pacientes, muchas veces eh, es una cosa que los directores y las directoras, pues es verdad que algunas veces pecan un poco de ansiedad de querer hacer su peli muy pronto o de querer terminar el guión muy pronto. Es importante que tengan esa paciencia y sobre todo buena gente que podamos tener una relación estable y de futuro, de trabajo, porque es muy arriesgado y muy difícil producir a nuevos directores y a nuevas directoras. Y la verdad es que nosotros tenemos un sentido de la fidelidad y la estabilidad que lo que nos gusta es poder continuar trabajando con la gente que hemos trabajado si no hemos llevado bien mutuamente. A veces no se trata ni que seamos ni malos ni buenos ni unos ni otros, sino que, bueno, las personalidades a veces encajan o no encajan
y las formas de ver el cine a veces tú piensas que es una y otras que es otra, y no encajan y otras que sí y otras no, pero en general nuestro objetivo es eso, encontrar gente con la que poder trabajar a largo plazo, para siempre. Cuando hablamos de nuevos directores, cuando hablamos de directores ya consagrados o, o que hacemos películas con ellos por encargo, también, ¿no? Pero bueno, son gente que ya pues tiene otras conexiones y tiene otras demandas y es más complicado hacer muchas cosas seguidas, ¿no? Pero con nuevos directores la principal idea que tenemos es esa. Ok, y supongo también buscar una nueva visión, un estilo concreto, imagino, ¿no? Eh, Normalmente no te fijas, o al menos nosotros normalmente no nos fijamos en que tenga una visión nueva, diferente, rompedora o querer ser transgresor en el sentido propio de la palabra, pero sí es verdad que sí que tenga un lenguaje y sí que tenga una personalidad propia, ¿vale? Esa personalidad propia puede ser algo que ya se ha visto, pero que es singular, pero sí es verdad que tenga un tono y un algo que contar y eso, que le salga de él, que tenga un sello, ¿no? Una marca. Y eso es importante. Tengo una Eh, obra en la oficina en otro sitio, igual se te mete un poco de ruido. no, no. Y cuéntanos cómo ha sido trabajar y producir una película a Víctor Erice, uno de los mejores directores de España. Pues mira, la película de Víctor, a mí me la presentó Cristina Zumárraga, que es la coproductora también del universo de Oliver conmigo, y en el caso de esta película ella lleva la producción delegada, la producción ejecutiva, fue la precursora del proyecto. Y a mí cuando me lo presentó me pareció un reto formidable, ¿no? Sacar y además una oportunidad de trabajar con alguien a quien admiras, ¿no? No se me pasaba por la cabeza que me pudiera llegar una oportunidad así. Cuando me lo presentó el proyecto, estaba en una situación de inicio de financiación, ya con varias cosas a bordo, pero todavía faltaban cositas. Y era un reto bastante importante porque la peli es bastante cara. Y bueno, yo sin lugar a dudas le dije que aparte que un Cristina me iría al fin del mundo, porque es una productora increíble, le dije que sí. Y ha sido un reto terminar de completar la financiación, porque no siempre está alineado todo el mundo bueno, de la admiración a querer correr un riesgo económico y comercial, pues hay una distancia bastante grande. Entonces, hasta que hemos conseguido disminuir esa distancia a cero y que todo el mundo entre a la financiación, ha costado un poco, pero de hecho empezamos la película con bastante riesgo por nuestra parte, pero de momento todo ha ido bastante bien en ese sentido. Luego, sabíamos que era una apuesta ganadora, pero siempre corres ese riesgo de encontrarte con sorpresas por el camino. Y en el sentido de la producción de conseguir la pasta, bueno, como dicen los Yankees, of course so good, ha ido bastante bien. Hemos terminado de rodar hace poco antes de acabar el año. El rodaje ha sido, bueno, intenso porque mm, es una película que lo pide y también Víctor pues tiene una personalidad creativa eh, que requiere de mucha atención y hasta ahora lo que tenemos, el material que hemos visto, estamos bastante contentos, pero bueno, vamos a ver en el montaje cómo va progresando la historia. Me alegro, Trabajar oye, con Víctor, sin ninguna duda, es, como te decía, un lujo, ¿no? Es un lujo. que me espero que tiene que ser totalmente un éxito en taquilla y de crítica y todo, sabiendo el director que es. Esperemos, Que, esperemos. y otra pregunta es, ¿cuál ha sido la película más difícil de financiar y de rodarla por temas de logística? ¿Cuál es la mayor locura que has hecho? Las dos películas más difíciles de financiar que he hecho yo hasta la fecha han sido probablemente Guernica y El universo de Oliver. Ok, pero Eh, las,
Las dos por razones diferentes, pero las dos complejas. Guernica es porque en su época, en su momento, era una película, no sé si de manera la independiente más cara probablemente del que se había hecho en España, sin ningún lugar a duda, porque costaba 6 millones y pico y no tenía, cuando empezamos no teníamos ni siquiera ninguna televisión nacional ni nada. Entonces costó mucho financiarla. Por lo que te digo, hubo gente hubo Canal Sur, ETV, pues hubo gente que entró muy rápido en la película y la entendía muy bien, pero claro, necesitábamos mucha más gente para conseguir levantar esa financiación. Y luego costó bastante. Y luego era una producción muy compleja porque está hecha con todos los estándares de Hollywood, que aquí no estamos acostumbrados. Completion Bomb, debajo de las guidelines, de los guides, perdón, de estadounidense, el Screen Actor, el Producers Guide, todas sus normas, aunque estábamos obligados a cumplirlas, aunque no formáramos parte no fuera una producción yankee ni se rodara en Estados Unidos, pero estábamos obligados a cumplirla por ciertos acuerdos que teníamos internacionales. Entonces fue muy complicada, una película muy complicada de estructurar. Y luego fue también una película que rodamos, yo no sé cuántas localizaciones rodamos, no me acuerdo ahora, pero 30 y tantas localizaciones, cada día en un Ostras. sitio, destrozamos 1.000 millones de cosas, o sea, no las destrozamos, pero las parecía que las habíamos destrozado. Fue una película muy compleja y físicamente muy dura de rodar. La gente que estuvo allí se dejó la piel. Y esa ha sido una peli que me acordaré siempre de ella, pero además fue un auténtico máster de producción. Y luego en Universo de Oliver ha sido también una película complicada de hacer porque nos ha pasado un poco igual. No hemos tenido todos los apoyos necesarios que la película requería hasta muy el final. Y tuvimos que rodarla con muchísimo menos dinero del que la película o la película requería, ¿no? La historia requería y nos hubiera gustado dedicarlo. Entonces, en ese sentido, hicimos un plan de poder hacer la peli con el dinero que teníamos y ahí Alexis el que se dejó la piel en Alexis y el equipo, sobre todo de cámara, arte, bueno, donde requieren más dinero siempre, que es en fotografía y en arte y vestuario también, pero sufrieron, pero no tanto. Sufrió mucho arte y sufrió mucho toda la parte de cámara y dirección. Pero ahí es verdad, sí que es verdad que hicimos un esfuerzo muy grande por rodar la película con el dinero que teníamos, que era muy poco. Y era una película muy compleja con rodaje en Cádiz, que es bastante caro porque no hay equipos allí, con rodaje con muchos niños, con una persona mayor, con mucho VFX, que también la casa de efectos especiales Antípodas también eh, hizo un apoyo grande, corrió un riesgo importante con la peli. Entonces, bueno, ahí hemos sumado muchas sinergias de mucha gente y reestructuramos. Fue otra cosa diferente, pero también sufrimos levantándola. Ok. Y tan solo ya para terminar, ¿qué Mm. consejos daría a los nuevos cineastas que se quieren dedicar al cine y sobre todo a la producción? Pues que se quieran a dedicar a la producción, pues que sean lo que decíamos antes, pacientes, perseverantes bueno, y que vayan poco a poco aprendiendo. Es un negocio que se aprende trabajando, por suerte o por desgracia. Entonces, yo creo que hay que ser valiente en el sentido de arriesgar, no solo tu dinero, que eso es lo primero que arriesgas, y eso no te lo quita nadie, que lo tienes que arriesgar, pues tienes que estar exponiéndolo todo el rato, pero arriesgar en el sentido también en el sentido de contar historias, de unirse a gente que te hace, que te aporta, que te hace avanzar. Eh, yo creo que eso es muy importante. A mí me gusta mucho trabajar con gente que considero que es mejor que yo y que me va a enseñar cosas. Bueno, y sobre todo perseverar y seguir insistiendo siempre hasta que los proyectos salen. Pues muchas gracias, José. Darte las gracias por aceptar la invitación y
Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros y a tu, no sé qué se dice ahora de esta cosa, son Bueno, oyentes, bueno, followers, no sé muy bien, bueno, seguidores de redes sociales, seguidores, ¿no? eso es. Pues nada, pues gracias a ti y a tus seguidores y aquí me tenéis para lo que necesitéis.